2023 logramos ya hacer estatutos, ir a la Cámara de Comercio y crear la institucionalidad de la corporación. Eso fue ya para el año mayo de 2023, con un gran objetivo: dejar un legado cultural, educativo, patrimonial e histórico para el municipio de Armero. Hay que tener en claro que cuando yo hablo de Armero, municipio, es todo el ente territorial, toda la parte geográfica, incluyendo lo rural y lo urbano. Y aclaro, somos un municipio muy similar a los otros 40 municipios que hay en Colombia, que son municipios heteronominales. Y heteronominales quiere decir que su cabecera municipal tiene un nombre diferente a su ente territorial, que es el municipio. Somos muy similares a lo que son los departamentos. Ibagué es su cabecera municipal o su capital departamental, pero el nombre territorial se llama Tolima. Entonces así empezamos nosotros después de 1985. Nuestra cabecera es Guayabal y Armero sigue siendo ahora municipio. Desapareció la ciudad de Armero como cabecera. Y la cabecera volvió después de muchos años, volvió otra vez a Guayabal, después de 1908, donde fue trasladada hasta de 1985, que estuvo en Armero y luego vuelve a Guayabal. Ahorita hablamos de algo de la parte histórica. Necesitamos entonces crear ese centro, y fue así como empezamos a buscar los amigos, creamos la corporación, pero necesitamos una oficina. Y esa oficina la fuimos buscando y algún día se nos alumbró el bombillo. Vamos a mirar dentro de la infraestructura que existe en el municipio que pertenece a la alcaldía, dónde podemos ubicarnos, que nos lo puedan dar en comodato. Fue así como, de tanto ir a la emisora, vimos un espacio contiguo a la emisora, donde es el hospital antiguo, era el hospital, ahora era una casa en ruinas, feísimo, 20 años de abandono. Entonces le dijimos al alcalde de ese entonces, del 2023, a Ricardo Ramírez, también a Armerita, y Ricardo, tenemos un proyecto, danos ese espacio en comodato y mira lo que vamos a hacer, un museo. Porque es que la corporación no puede remitirse solamente a tener un poco de miembros con carpetas debajo del brazo, reuniéndose en la casa de fulano, de sultano o en un café y seguir hablando de historia y conversatorios y a tirar corriente. Siempre pensamos en que había que tener un producto y ese producto tenía que ser un museo que reúne toda la historia de nosotros, porque es que yo soy también hijo del Darwin y vamos encontrando más hijos del Darwin como Marco Fabio y como Juan Cristóbal, ¿sí? Y otros amigos que están agregados como miembros honoríficos, ¿sí? Entonces hay que volver a crear ese museo Darwin, pero también hay que engolosinarlo con lo que es la historia de la ciudad de Armero y con lo que también le corresponde al municipio de Armero. Nosotros no estamos dejando a un lado los corregimientos ni las veredas, tenemos todo, solamente que lo más fuerte es la ciudad de Armero, la historia, nuestro patrimonio, nuestra memoria de Armero y lo que es la parte arqueológica. Para recuperar lo que era el Darwin necesitamos tener eso. Yo soy discípulo de Edgar Efraín Torres, que fue mi profesor de francés en el año 83-84 en el Colegio Americano. Y fuimos fundadores de ese museo en el año 83, después de que él encontró ese eco con Luis Fernando Arboleda como alcalde, Octavio García como personero, y arrendaron una casa donde había funcionado una discoteca, El Castillo, en la carrera 17, entre calles 12 y 13, porque el Castillo será pasado para la 17 con calle 12, en la esquina. Y ellos crearon una biblioteca municipal con Fabiolita Rincón, que era la secretaria de la biblioteca, ¿sí? ¿Con qué fin? Dijeron, vamos a crear la biblioteca municipal y ahí va a funcionar también el otro espacio, el museo, pero con el fin es de que la bibliotecaria también atienda el museo, porque no podemos tener tantos empleados. Y se hacían los viernes culturales, se hacían visitas, recibimientos a los universitarios de Bogotá que empezaron a ver en Armero y en todas esas piezas que Garifren desde el año 70 había empezado a recolectar y a hacer esos estudios en Las Vegas del Sabandija, en Maracaibo, y empezó él a llenar su casa de todas estas cosas y al último se ambició de tener tanta pieza arqueológica en la casa que yo veía cuando era niño, porque yo hace 50 años vivía a una cuadra de la casa de él y pasaba por la casa de él y en la ventana veía todas esas cosas y yo no quedaba asombrado pero no sabía qué era.
hasta cuando tuve esa oportunidad de que fue mi profesor y me empezó a hablar de lo que es la arqueología, de lo que es las indígenas panches. Porque siempre estábamos convencidos que eran los Bijaos también todo el Tolima, pero es que el Tolima se divide en dos, Bijaos y panches. Y los panches también estuvieron en el occidente de Cundinamarca. Fue una tribu bastante guerrera también, sobre todo con los muiscas. Y también fue muy peleaban demasiado, también discutían muchas guerras con los españoles. Y cuando creamos ese museo, para nosotros fue grandioso pertenecer a un museo. Eso se iba mezclando, mi vida se iba mezclando entre el museo y la Cruz Roja en Armero, y mi primer empleo en enero del 85 como mensajero del Club Campestre. Eran mis 3 actividades que había en ese año. Entonces nosotros dijimos, vamos a tener un museo, pero que tenga desde los panches hasta la actualidad, y que tenga sus salas también patrimoniales e históricas. Vamos a ponerle un nombre y vamos a estar integrados con el ICANN, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y vamos a estar también con el Museo Nacional de Colombia. Necesitamos ser legales. Y fue así como nace el chat. Y como todos nos vamos integrando, y ese equipo tiene que pensar y tener una ruta diseñada. Y usted que está en Bogotá, usted va a hacer esta gestión. Usted que está en Ibagué hace esta gestión. Y usted que está aquí en Guayabal hace esta gestión. Y todos empezamos a trabajar. El alcalde nos da esa infraestructura para poder empezar el museo, pero había que arreglarla. Entonces Ricardo dice, yo se la voy a arreglar, espérame, busco un presupuesto y se la arreglo. Yo termino en diciembre del 23 y antes de terminar se la voy a arreglar. Y fue así como ya en diciembre la terminó de arreglar, y desde el 24 empezamos a gozar de esa infraestructura. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué le vamos a poner? ¿Cómo la vamos a dotar? Plata. Hemos puesto unas cuotas, y de nuestro propio pecunio hemos ido avanzando con las diferentes salas, y hemos decidido tener, en el momento son 4 salas, y la primera sala es la sala 0, que es la sala de recibimiento y de los símbolos patrios. Y tenemos un mezanine que es la oficina. La segunda sala es la sala del Garefren Torres. Hemos recibido 15 elementos arqueológicos, piezas arqueológicas, cerámicos, que pertenecieron al Museo Darwin. Son originales. ¿Y cómo llegaron a nuestras manos? Porque días antes de acabarse Armero, el profesor Edgar Efren hizo una conferencia en Manizales, en la Universidad Nacional, con el arquitecto César Zárate, y se llevó como muestra, como museo itinerante, se llevó unas muestras para Manizales. El profesor se vino, dejó esas muestras para que terminara la exposición César Zárate, y pasó la avalancha. César Zárate supo de nuestro proyecto y el año pasado nos las entregó de nuevo. Digo, aquí van a quedar bien con ustedes. Entonces son piezas que hay que darle un valor y un registro ante el ICANN, y ya las tienen. Entonces la segunda sala, la primera se llama Edgar Efren Torres, la segunda sala se llama Ángel Antonio Martínez, porque ha sido una persona que en los años 90, también armerita, en los años 90 hizo una investigación de campo bastante amplia. Encontró una serie de elementos de bastante significado, de bastante valor. Encontró el pectoral del jaguar en oro, y lo llevó y lo donó al Museo del Oro de Bogotá. Y donó unas piezas y creó un museo aquí en Guayabal, que funcionó durante 10 años. Más adelante, por cuestiones administrativas, lo dejaron en un rinconcito allá en el Parque Mayra. Y es así como, hablando con Ángel Antonio Martínez y vinculándolo también al museo, permitió que esas piezas que quedaron todavía, de las que no se perdieron, estuvieran en nuestro museo. Y por eso tenemos la sala Ángel Antonio Martínez, con las piezas del Museo Antiguo, Museo Humayra Sánchez. La tercera sala se llama Hugo Viana Castro. Es un honor que le hacemos a Hugo Viana, ese gran escritor. Ese es un investigador monográfico de nuestra ciudad, de nuestro municipio. Es una de las historias más completas. Y es así como hemos emprendido ese museo, y poco a poco lo hemos agrandado, y ya el 1 de marzo del 2025 lo dimos al público los fines de semana. Estamos organizando cómo lo vamos a continuar para que sea todos los días. Es una tarea bastante difícil, pero no es posible, y en eso vamos. Nuestra misión: investigar, preservar y divulgar el patrimonio arqueológico, antropológico, histórico y patrimonial del municipio de Armero. La visión: ser un centro de formación y conservación que dinamice los derechos culturales en el norte del Tolima. Yo diría que son de los pocos